Bien, vamos a dar inicio a nuestra octava clase de liderazgo. Espero que pues estén disfrutando esta clase tanto como yo. Ya les he repetido varias veces que es una de mis clases favoritas y además considero muy importante, ya que el progreso o la falta de progreso de cualquier organización, por supuesto, incluyendo la iglesia, dependen de su liderazgo. Entonces, ustedes como estudiantes de la Biblia, como hombres que se van a dedicar a trabajar con iglesias, es bien importante que conozcan estos temas. Hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos de la motivación. Son conceptos que nos van a ayudar a entender cómo podemos mover a la gente, qué se puede hacer para que la gente se motive, ¿verdad? Y vamos a analizar varias formas en las cuales podemos nosotros motivar a las personas. Algunas de ellas son totalmente seculares, funcionan en cualquier organización secular fuera del mundo religioso, pero nosotros tenemos, creo, una ventaja. La Iglesia del Señor porque tiene ciertas cosas, ciertos elementos que vamos a considerar que son bien importantes y que nos ayudarían a crear un ambiente de motivación dentro de las iglesias con las que vamos a trabajar. Quiero iniciar este tema hablándoles un poquito del comportamiento humano. Primero, el comportamiento humano tiene orígenes genéticos y ambientales. En otras palabras, mi comportamiento, el comportamiento de cada uno de ustedes, es el resultado de una combinación de dos elementos. Uno de ellos es el ambiente genético. ¿Qué es lo que ya traías ahí en tus genes cuando fuiste concebido? Y luego la interacción tuya con el medio ambiente, porque eso es lo que finalmente le da forma al comportamiento de las personas, es una combinación. Ahora, ¿cuál de los dos tiene más fuerza? Eso es un debate que todavía no ha sido aclarado y creo que no se va a aclarar jamás. Siempre va a haber la pregunta, ¿qué tiene más influencia? ¿O ya estamos determinados como programados por nuestros genes para hacer, aún de cierta manera? Aún hay quienes creen que hay genes para, por ejemplo, el alcoholismo, hay genes para la drogadicción, dicen que hay genes hasta para la infidelidad, ¿verdad? Hay quienes creen que son infieles porque traían ciertos genes, ¿verdad? Con tendencia a la infidelidad. Bueno, esa es una tendencia, una creencia, ¿verdad? Pero por el otro lado existe también el medio ambiente. Y entonces, en medio de los genes y el medio ambiente está la mente consciente del individuo, que tiene una responsabilidad, ¿verdad? Y que al final de cuentas se le va a pedir cuentas de parte de nuestro Dios por su comportamiento. Pero, ¿qué es lo que realmente determina nuestro comportamiento? En términos generales podemos decir que es una combinación de nuestros genes y el medio ambiente, y luego en medio de nosotros está nuestro sentido de responsabilidad. La otra cosa que quiero comentarles es que el comportamiento humano solo tiene sentido para la propia persona. Esto es muy importante. Y ustedes tienen que saber eso. El comportamiento humano solo tiene sentido para la propia persona. En otras palabras, por muchos esfuerzos que ustedes hagan por comprenderme, les van a quedar ciertas dudas. Yo no entiendo por qué el hermano hace eso.
Bueno, ustedes no lo entienden, pero para mí lo que yo hago tiene sentido. Lo hago por algo muy personal. Cualquier cosa, mis hábitos, mis costumbres, para mí tienen sentido. Para otra persona quizás no tenga sentido, pero para mí lo tiene. Yo a veces trato de entender a las personas, su comportamiento, pero todavía me quedan ciertas dudas. Pero yo no entiendo esto, no entiendo por qué lo haces. Para mí es tan ilógico, no sé, tan fuera, sin sentido, pero las personas lo hacen. Bueno, esto es importante cuando se trata de motivación, porque si queremos aplicar un principio o algo que sea aplicable a todos, vamos a tener problemas, porque cada individuo responde diferente a diferentes estímulos. Hay algunas cosas que son generales, que vamos a ver, y sobre todo que son espirituales. Pero hay muchas otras cosas que es difícil de entender. Y a veces queremos que el comportamiento humano sea como las matemáticas. Yo sumo 2 y 2 son 4. En el comportamiento humano no hay esa lógica. Tú no puedes decir que vas a hacer algo y que todos van a responder igual. Tú das un tema de cualquier tipo de tema que te guste, ¿verdad? Y entre la audiencia algunos van a salir llorando, otros van a salir riéndose y algunos van a salir enojados, ¿verdad? Tú haces un programa para la iglesia, cualquier tipo de programa, lo presentas de la mejor manera posible. Algunos se van a enamorar del programa, otros van a tener un signo de interrogación, o no van a entender el porqué del programa, y otros se van a salir enojados o van a empezar a atacar el programa. ¿Por qué? Porque para ellos no tiene sentido. Otros no le encuentran el sentido aunque hagan el esfuerzo, y para otros ese programa es la respuesta que estaban esperando. Entonces, por eso es que los programas, todo lo que hace un líder en la iglesia, se tiene que hacer tratando de pensar en este tipo de respuestas, ¿verdad? Entonces, el comportamiento humano solo tiene sentido para la propia persona. Yo quiero que vayan recordando estas cosas porque van a ser útiles en el estudio de la motivación. Me voy explicando. No esperen que si a usted le gusta la nieve de fresa, a mí me guste también. Si a usted le gustan los cantos antiguos, que a mí me gusten también. Si a usted le gustan sermones temáticos, a todos les gusten, ¿verdad? A cada quien responde de diferente manera debido a su formación como persona, a su formación como cristiano, a la influencia de otras personas en su vida. Hay tantos factores, muchos de ellos del ambiente, que determinan o influencian la forma en que tomamos decisiones, nuestros gustos, preferencias, etcétera, etcétera. Entonces, el comportamiento humano tiene sentido únicamente, o el sentido más completo del comportamiento está en la propia persona. De ahí todos los demás tenemos que hacer un esfuerzo grande para comprenderlos, ¿verdad? Y de ahí frases tan célebres como las de San Agustín, ¿no? Ayúdame más a comprender que a ser, o a querer ser comprendido, ¿verdad? El tema de la comprensión es un tema, muy común, ¿verdad? Tenemos la necesidad de comprender a los demás. ¿Por qué? Porque a veces el comportamiento no tiene sentido. Entonces yo tengo que hacer un esfuerzo para lograr que tenga sentido, ponerme en sus zapatos. De ahí la palabra empatía, que no es muy común en español. Pero empatía es la capacidad de ponerme en los zapatos de la otra persona. Es la capacidad de ver la vida desde donde esa persona está parada. Entonces, eso es como parte de introducción al asunto de la motivación. Ahorita van a entender un poquito más sobre esto.
En la siguiente página, nosotros encontramos que las percepciones varían de persona a persona. Estamos hablando de la percepción del individuo. Siguiendo con el mismo pensamiento, ¿verdad? Que el comportamiento tiene sentido únicamente para el individuo mismo. Las percepciones varían de persona a persona y cada individuo percibe diferente las mismas cosas. Sería ideal, ¿verdad? Sería magnífico, maravilloso que todos percibamos las cosas de la misma manera. Algunos las percibimos de una manera saludable, de otros de una manera distorsionada y otros de una manera pues apropiada, ¿verdad? Y esto es un tema, esto es un asunto que lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, cuando aquellos espías van a conquistar, van a investigar la tierra prometida, los 12 espías recorren los mismos lugares, ven las mismas cosas, miran el mismo fruto, ven los mismos peligros, los mismos obstáculos. Sin embargo, cuando llegan de regreso, no dan el mismo reporte. ¿Por qué? Porque cada uno percibió la situación de diferente manera. ¿Me explico? Unos, en este caso los 10, aparte de Josué y Caleb, traían mensajes bastante pesimistas, derrotistas. ¿Por qué? Porque los lentes que llevaban ya eran de esa manera. Ellos iban buscando obstáculos y los encontraron. Sin embargo, por el otro lado, Josué y Caleb, ellos iban confiando en el Señor. Dice, nosotros nos los vamos a comer como pan. En inglés decimos es piece of cake, ¿verdad? O sea, era algo sencillo, para ellos en su mente, con la ayuda de Dios, era algo que se podía lograr conquistar aquellas naciones. Bueno, pero ahí vemos un ejemplo de cómo es que la percepción de los individuos varía. Personas que ven lo mismo, perciben diferente, y eso les afecta. Otro ejemplo tenemos en Pablo y Bernabé. En el libro de los Hechos se narra la historia de Pablo y Bernabé. Ellos, cuando llevaron a Juan Marcos en el primer viaje misionero, Juan Marcos se les regresó, ¿verdad? Entonces, en el segundo viaje misionero, Pablo ya no lo quiere llevar. Sin embargo, Bernabé, él como es familiar, él lo quiere llevar. ¿Y qué sucede entre estos dos hombres de Dios? Dos hombres de alto calibre, ¿verdad? Entonces estamos hablando de dos personas bastante espirituales, pero que a la hora de ver una situación la están percibiendo diferente. Porque a Pablo, que tenía un estándar de lo que consideraba un líder, un siervo, un trabajador, evidentemente su concepto era más elevado que el de Bernabé. Pablo era más exigente en cuanto al criterio, cómo evaluar un ayudante. Y entonces Pablo dice, este no me sirve. ¿Por qué? Porque ya hay una historia de que nos abandonó. Por alguna razón, Bernabé ve otros factores que Pablo no mira. Y entonces él está tratando de convencer a Pablo, ¿verdad?, que lo lleven. ¿Y qué sucede? No, el conflicto no se resuelve, porque los dos siguen aferrados a sus puntos de vista. ¿Y qué es lo que sucede? Que uno, que en este caso Bernabé, termina llevándose a Juan Marcos a Chipre, ¿verdad? Y Pablo inicia su viaje misionero sin Juan Marcos. Entonces, son ejemplos de cómo es que cada individuo tenemos una percepción diferente. Y esto es importante a la hora
de hablar de motivación. No se puede motivar a todas las personas con lo mismo. Siempre va a haber factores que van a influenciar o que van a mover a unos más que a otros. Y a otros los van a hacer que se rebelen, a otros que se opongan, otros que ataquen o critiquen, ¿verdad? Pero también otros que apoyen. Estoy planteando situaciones relacionadas a la motivación. Es una forma de introducción. La otra cosa es las necesidades de los individuos varían de persona a persona y de tiempo en tiempo. O sea que, porque las necesidades son elementos que pueden servir para motivar. Si yo tengo una necesidad y un líder me ofrece que esa necesidad va a ser llena, entonces, o satisfecha, entonces eso me hace querer apoyar a ese líder. ¿Por qué? Porque él me va a ayudar a satisfacer mi necesidad. Pero eso no significa que el que está a mi lado tenga la misma necesidad. Por lo tanto, ese líder, si va a querer llenar la necesidad del que está a mi lado con lo que me está ofreciendo a mí, entonces no va a ser posible. ¿Por qué? Porque estamos aquí hablando de diferentes necesidades. Ahora, las necesidades mías no son las mismas siempre. Hay algunas que siempre van a estar ahí, pero ahí va a haber siempre algunos cambios en cuanto a mis necesidades. Por ejemplo, cuando mis hijos estaban pequeños, yo quería estar en una congregación que tuviera buenos programas para mis niños, ¿verdad? Esa era una necesidad. Esas eran mis necesidades en ese tiempo, ¿verdad? Antes de tener hijos, me hubiera gustado estar en una congregación que dieran temas sobre matrimonios o personas recién casadas, ¿verdad? Ahora, a mi edad, 52 años, con ya 2 hijos casados y un hijo adolescente, pues no me va a interesar mucho estar en una congregación donde el énfasis está en clases sobre los recién casados, ¿verdad? Eso que se le den a mis hijos. Pero yo ya necesito algo que me ayude a irme preparando para el fenómeno del nido vacío. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo cuando ya el otro también se vaya a la universidad, que no le falta mucho? Entonces, o se case, o yo no sé, haga algo con su vida, se vaya al ejército. Mis necesidades y mi esposa van a ser diferentes. Entonces yo necesito una congregación donde llene esas necesidades. ¿Sí me explico? O de alguna manera me ayuden a enfrentar o resolver situaciones donde yo tenga esas necesidades. O sea, a esas necesidades que yo tengo. Bueno, me estoy usando yo como ejemplo, pero en realidad esto es el fenómeno de muchas personas. Cada quien tiene diferentes necesidades y esas necesidades van variando. Los líderes que quieren crear programas, que quieren organizar programas en las congregaciones, tienen que empezar observando las necesidades. Por ejemplo, aquí cuando hacemos conferencias cada año, y en este año nos va a tocar hacer otras conferencias que son las conferencias nacionales de líderes, que van a ser aquí en Houston. Entonces, cuando nos juntamos algunos hermanos para crear los temas, la recomendación fue: empecemos analizando necesidades. En lugar de empezar a poner ahí temas así al azar o temas que se nos antojen, mejor vamos a ver qué necesidades tienen los predicadores. Ahora que vengan, es una experiencia que va a suceder solamente una vez al año. Y nosotros queremos que cuando vengan, algunas de sus necesidades sean satisfechas, ¿verdad? Y que ellos puedan aprender o llevarse herramientas para poder usar en sus trabajos sobre los desafíos que ellos están teniendo, ¿verdad? Entonces, son diferentes necesidades y tal vez no todos tengan las mismas necesidades.
porque cada uno tiene diferente entrenamiento, diferente formación. Entonces tal vez unos ya están funcionando muy bien en cierta área, pero necesitan otras áreas, ¿verdad? Y al final nosotros decidimos hablar de liderazgo, evangelismo, resolución de conflictos y un poco de consejería profesional, introducción a lo que es la consejería profesional. Son los temas, crecimiento de la iglesia, son otros los temas principales que vamos a tratar, pero lo hicimos pensando primero en las necesidades de las personas. Pero sí tenemos en cuenta que las necesidades son variadas y que esas van variando de tiempo en tiempo. Mis necesidades pueden ir cambiando conforme va pasando el tiempo. Ahora sí, entrando en el asunto de la motivación. Primero vamos a tratar de definir qué es motivación. Y yo tengo 3 palabras que nos van a ayudar a definir motivación. Primero la palabra motivo. Motivo es lo que nos mueve. ¿Me explico? Motivo es lo que nos mueve. El motivo de hacer yo las cosas, o ciertas cosas, o cada cosa tiene un motivo. El motivo es lo que nos mueve. Motivar es dar motivo. ¿Sí me explico? Cuando yo le doy motivo a una persona y esa persona lo acepta, esa persona se motiva. ¿Por qué? Porque yo le di un motivo, ¿verdad? Y usando un ejemplo así, no es común ni es práctico, pero imagínense que yo les anuncie el domingo, les voy a dar $10 o $20 a todos los que lleguen antes de las 10 de la mañana a la reunión. Yo sé que es algo que no es práctico, pero nada más como a forma de ilustración. Si yo lo hiciera realmente, ¿creen ustedes que aumentaría la puntualidad? Sí, ¿verdad? Aumentaría. ¿Por qué? Porque hay un motivo, ¿verdad? ¿Qué hacen las empresas? Le dicen, bueno, si tú no faltas durante un año, te vamos a dar un bono, ¿verdad? De tal cantidad por mantener una asistencia perfecta o semi perfecta, ¿verdad? Las escuelas trabajan con esto, ¿verdad? A los niños que no faltan, hay niños que no faltan ni un día en todo el año escolar. Ellos reciben una asistencia perfecta, un reconocimiento, y si cada año llevan su asistencia perfecta, ¿verdad? Al final les dan un reconocimiento especial. Es muy raro, pero sí, yo he estado en las graduaciones de las escuelas y siempre hay niños que reciben este reconocimiento de la asistencia perfecta. Yo sé que en parte se debe a la responsabilidad de los padres, pero también creo que el saber que al final del año van a recibir un reconocimiento por tener asistencia perfecta, eso les ayuda, les da un motivo, ¿verdad? Bueno, motivar es dar motivo. Motivación es la acción y el efecto de motivar, ¿verdad? Entonces espero que estas palabras nos ayuden a entender este complejo y difícil concepto de la motivación. No es fácil por lo mismo que ya les dije al principio, ¿verdad? Somos diferentes, reaccionamos diferente, percibimos diferente, tenemos diferentes necesidades, nuestras necesidades varían según el tiempo y todo eso hace complicado el que podamos ser buenos motivadores.
Pero ahorita vamos a ver algunos elementos que nos pueden ayudar a hacer lo mejor. Vamos a hacernos la pregunta. Vamos a definir motivación. Y luego vamos a hacer la pregunta. ¿Cómo se logra? Motivación es hacer que la gente haga lo que debe hacer y que lo haga con alegría. Eso es motivación. Que la gente haga lo que debe hacer y que lo haga con alegría. La pregunta ahora es ¿cómo lograr? ¿Cómo lograr que las personas hagan lo que deben hacer y que lo hagan con alegría? Bueno, podemos hacerlo a través de imposiciones. Ahora, estas cosas funcionan. Las imposiciones funcionan. La pregunta es si la gente que hace las cosas por una imposición lo hace con alegría. Y si no tiene la vigilancia, ¿lo hará? De todas maneras. Bueno, eso es la pregunta, ¿verdad? Que tenemos que responder. Generalmente cuando hay una imposición, las personas no lo aceptan de muy buena gana. Por ejemplo, en la casa, nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros tenemos la autoridad para imponer ciertas cosas. Pero la pregunta es, ¿estarán contentos ellos con nuestras imposiciones? ¿O sería mejor que lo hagan por otras razones y no una imposición? Pero así como en la casa hay padres que imponen, así también hay congregaciones con líderes que imponen su voluntad. Y hay que recordar aquí algo que ya hemos visto, ¿verdad? La autoridad, hay dos lugares donde viene la autoridad del líder, ¿verdad? En las iglesias la autoridad viene ¿de dónde? De Dios. Pero no toda la autoridad viene de Dios. La otra autoridad viene ¿de dónde? De la gente. Si nosotros usamos únicamente la autoridad que viene de arriba, y no tenemos el talento para poder ganarnos la autoridad de la gente, que la gente nos ceda el privilegio de ser sus líderes y que lo hagan con alegría, vamos a tener problemas. La gente que vive bajo imposiciones termina huyendo o termina rebelándose, pero nadie soporta un ambiente de imposición siempre. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque así se me antojó a mí, ¿verdad? Bueno, eso es una imposición. La gente no puede sobrevivir en un ambiente así. Ahora, hay tiempos de crisis, hay tiempos difíciles, tal vez en ese ambiente funcionen las imposiciones, ¿verdad? Recuerdo aquí en una ocasión que vino, no el Ike, sino el otro huracán que vino antes, el Rita, que nos mandaron evacuar aquí el área de Houston. Yo tuve que tomar una actitud rígida. Aquí no hay opción, aquí nos vamos todos, y mi esposa y mis hijos en ese tiempo todavía estaban solteros. No, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué tanto es eso? Que no va a pasar nada. Y les dije, no hay opción, nos vamos, punto, se acabó, ¿verdad? Bueno, al final no pasó nada, etcétera, etcétera, pero estuvimos fuera. Ahora esta otra ocasión fui más benévolo, ¿verdad? Dije, ok, está bien, si no quieren ir, pues no nos vamos a ir, ¿verdad? Pero ya una ya estaba casada, la otra estaba por casarse, ya no tenía yo la misma influencia, y mi esposa ahí se unió con ellos y me convencieron, no, que nos vamos a quedar. Y a las 3:30 de la mañana, cuando estaban sintiendo el rigor de los
vientos, ay, ¿por qué no nos fuimos? Pero bueno, pero sí, ya mi autoridad, mi liderazgo ahí ya no fue el mismo, ¿verdad? Fue un poquito más democrático, ¿verdad? Pero es una forma, ¿verdad? Hay que conocer estas cosas. ¿Cómo logramos que la gente haga lo que debe hacer? Por imposiciones. Es muy parecido a las órdenes, pero parece que imposición es un poquito más fuerte. Órdenes yo creo que es más apropiado dentro de una familia. El papá ordena y los hijos tienen que obedecer. La Biblia habla de obediencia a los padres. Los siervos tienen que obedecer a los patrones. Pero aún ahí, en el caso de la obediencia y de las órdenes, el líder está usando únicamente la autoridad que viene de arriba. De tal manera que si no hay una orden clara y específica, el trabajador no va a hacer nada. Por eso necesitamos nosotros que haya algo más que una orden, que haya un sentido de responsabilidad y que el trabajador tenga un motivo, que el miembro de la congregación tenga un motivo. ¿Okay? Entonces tenemos órdenes, tenemos súplicas, ¿verdad? Tenemos súplicas. Las súplicas suceden en la casa. Los padres a veces, ándale hijito, ¿se acuerdan de Elí? ¿Cómo le hablaba a sus hijos? Por favorcito, hijitos, miren cuántas cosas malas se oyen de ustedes, no es bueno lo que ustedes hacen, ¿verdad? Bueno, estaba, ¿qué? Suplicándole a los hijos que se portaran bien, ¿verdad? ¿Le funcionó? Lamentablemente no, a tal grado que vino Dios y les castigó, ¿verdad? Bueno, pero es otra forma de hacer que la gente haga las cosas. Hay líderes que tienen, una forma de ser así, le suplican a la gente, hermanitos, por favor, apoyen, mire, vamos a estar aquí el domingo y vamos a hacer este trabajo, no nos fallen, no sean malitos, apoyen, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? A lo mejor hay campo para las súplicas. Tal vez tengan su lugar en alguna parte del liderazgo. Pero si yo voy a funcionar como líder siempre suplicando a la gente, voy a dar la impresión de no tener autoridad, de no tener poder suficiente para motivar a la gente de otra manera. Y luego tenemos las imploraciones. Eso ya sería algo extremo, ¿verdad? De súplica, ya casi llorarle, ¿verdad? Es como la señora o el señor que le suplica a la mujer, no te vayas, no me abandones, no, te imploro por favor, ¿verdad? No seas mala, no seas malo, no, me voy a morir, sin ti yo me muero, ¿verdad? Bueno, imagínense miembros, predicadores suplicándole a los miembros, no te vayan hermanitos, no sean malos, no me abandonen, mire. Y he oído, quizás no es como un estilo de liderazgo, pero he oído situaciones, recuerdo ejemplos de líderes que han tratado de impedir sobre todo que la gente los abandone por medio de imploraciones, ¿verdad? Y siempre viene a la mente las palabras de Cristo, ¿verdad? Que les dijo, hey, ¿quieren irse también ustedes? Váyanse, ¿verdad? O sea, Cristo tenía un liderazgo muy diferente a las imploraciones, ¿verdad? Bueno, pero al final tenemos dar motivos, ¿verdad? Dar motivos es otra forma de motivar, dar motivo. O es otra forma de hacer que la gente haga lo que debes hacer. Entonces, ¿cómo dar motivo? Eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta clase. En la siguiente página
encontramos nosotros un concepto o varios conceptos que tienen que ver con la motivación también, tratando de responder a esa pregunta, ¿cómo dar motivo? ¿Cómo darle motivo a las personas? Primero, hay que recordar que la motivación es psicológica, no lógica. O sea, la motivación es un proceso interno del individuo. No obedece a una lógica. ¿Sí me explico? Por eso les decía que no es como sumar 2 y 2. 2 y 2 son 4. Y siempre que tú sumes 2 y 2 son 4. En el aspecto de la motivación no es así. Cosas que te funcionan con un individuo no te funcionan con otro. ¿Por qué? Porque la motivación no es algo lógico. Es algo más que todo psicológico. Es una respuesta interna del individuo hacia un estímulo, ¿verdad? Pero tiene que ver con la percepción. Si aquello que estimula a uno, a otro, lo molesta. ¿Por qué? Porque la percepción es diferente. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que es un proceso más que todo psicológico. Y ustedes necesitan saber estas cosas. Y ustedes están trabajando con mentes, con corazones. De es donde se originan las acciones de las personas con las que van a trabajar. Y tienen que saber que ahí internamente hay fenómenos que los mueven a un lado o a otro. Por eso la motivación no es muy lógica. A veces tiene lógica, pero más que todo es un proceso interno. La segunda frase es que la motivación es un proceso emocional. Mire, el comportamiento, y esto es algo que está comprobado, el comportamiento de los seres humanos responde más que todo a procesos emocionales, a lo que sentimos. Yo me muevo en base a estímulos que tocan mis sentimientos, que tocan mis emociones. Si yo me entusiasmo, me enamoro, si yo amo algo, eso me va a mover en esa dirección. Ahora, si yo siento cierta repugnancia, cierto rechazo a algo, me voy a mover de ahí, de ese lugar, porque algo me está afectando. Hay algo que no me cae bien, algo que me molesta. Entonces, nosotros nos movemos empujados por procesos emocionales que no son fáciles de entender, pero esa es la realidad. Yo hago lo que amo. Yo hago por aquellas cosas por las que yo estoy apasionado. Y si no lo hago, aunque yo diga que estoy apasionado, no es cierto. Porque la pasión es un sentimiento desbordante, impetuoso, que no se detiene ante nada. Si hay obstáculos, los derrumba. Sí me explico. O sea, que es una emoción, eso, lo que me mueve a mí. Entonces, los individuos se van a motivar si es que algo emocional dentro de ellos se mueve. Si yo logro vender una idea de un proyecto y el proyecto les gusta, les atrae y empiezan a sentirse atraídos, en cierta manera enamorados con aquella idea, hermanos, van a dedicarse a llevarla a la práctica. Si yo no he logrado sembrar esa idea, a tal grado que esa idea sea de las personas también. Ahora, hay formas de hacerlo. Hay formas de cómo vender una idea, de cómo vender un proyecto, de cómo transmitir un proyecto. Hermano, nuestro Señor Jesucristo traía el proyecto del reino.
¿verdad? Y su mensaje era eso, del reino. Y entonces, él lo fue transmitiendo a las personas, en este caso los apóstoles, de tal manera que cuando él se fue, ellos siguieron, claro, por supuesto, guiados por el Espíritu Santo, pero ellos ya estaban bien claros en cuanto a, bueno, déjenme retractarme un poquito, tal vez no tenían tan clara la idea del reino, pero sí había Cristo sembrado en ellos muchas cosas que los prepararon para que cuando finalmente ellos reciben la revelación de Dios, ahí en el día de Pentecostés, ellos se dedican en cuerpo y alma a el proyecto que ellos habían recibido, ¿verdad? Establecer el reino aquí en la tierra en forma de iglesia. Entonces, la forma de transmitir las ideas es a través de la convivencia, a través de la conexión. Si nosotros como líderes nos mantenemos en un buen contacto con las personas y nosotros mismos estamos enamorados del proyecto, si el proyecto es una pasión y lo hago todos los días, lo vivo, no duermo a veces por estar trabajando en ese proyecto y la gente se da cuenta porque viven cerca de mí, porque conviven, oyen, me observan, entonces ellos se van a emocionar, igual que yo, y van a adoptar el proyecto, van a sentirse motivados por aquel proyecto. ¿Me explico? Y no olvidando que la motivación es un asunto individual, es un asunto individual, cada persona va a reaccionar diferente, de diferente manera. Entonces son estas cosas que quería compartir con ustedes antes de entrar en aspectos espirituales de motivación. La otra cosa que tiene que ver con esto es los elementos humanos de motivación. Los elementos humanos de motivación. Estas cosas nos hacen motivarnos, pero quiero recordar, son elementos humanos. Esto quiere decir que esto es algo para las empresas y tal vez para las iglesias, pero esto no es suficiente, porque es nada más elementos humanos, pero funcionan, pero no son suficientes. Necesitamos los elementos espirituales, de los cuales vamos a hablar en la siguiente clase. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Primero, uno de ellos es la insatisfacción. La insatisfacción. Cuando alguien está insatisfecho en algo, esa es la tierra fértil para sembrar una nueva idea. ¿Me explico? Una persona insatisfecha es la tierra fértil para sembrar una idea. Por eso cuando hay gente en la congregación que no están satisfechos con el liderazgo, llega otro liderazgo, siembra una idea nueva y la gente está receptiva. ¿Por qué? Porque están insatisfechos. ¿Y qué sucede? Que se generan divisiones, se generan problemas severos entre dos tipos de liderazgo, el existente y el nuevo. ¿Pero por qué el nuevo tuvo poder en esas personas? Porque estaban insatisfechas. Todas las revoluciones de los países, de las iglesias, se hacen con gente insatisfecha, porque la insatisfacción es un elemento poderoso de motivación. Tú quieres
crear algo, necesitas encontrar gente que no está satisfecha con lo que está haciendo. Y empiezas a trabajar ahí, les siembras una nueva idea, los entusiasmas y vas a tener un grupo de gente bien motivados en un nuevo proyecto. Bueno, aquí los dejo, terminamos esta clase y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.